Bienvenidos a un nuevo programa de Ella Soy en France 24. Hoy hablaremos del movimiento afrofeminista en el mundo. Contamos con la participación de una de las fundadoras de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Ella es la académica, activista y cantautora dominicana Ochi Curiel, quien nos acompaña en nuestros estudios. El equipo de France 24 preparó un informe sobre el afrofeminismo en Estados Unidos y los tipos de discriminación que enfrentan las mujeres negras de las nuevas generaciones. El afrofeminismo es un movimiento que cada día crece en el continente americano. Mujeres negras en todos los países trabajan por la reivindicación de sus derechos y su identidad como herramienta de transformación. Veamos detalles en el siguiente informe. Cada semana protestan las calles de Los Ángeles para denunciar las injusticias sociales. Melina Abdullah es una de las fundadoras de la organización Black Lives Matter en Los Ángeles. Este movimiento contribuyó a rejuvenecer el afrofeminismo en Estados Unidos. El feminismo clásico se dirigía sobre todo a las mujeres más privilegiadas, pero no creemos que esa sea la prioridad. Queremos defender, empoderar y sacar adelante a las mujeres más desfavorecidas. En Estados Unidos, la tasa de desempleo entre mujeres afroamericanas es del 10%, es decir, el doble del promedio nacional. Cam y China viven en los barrios del sur de Los Ángeles. El afrofeminismo es algo que estas gemelas de 24 años expresan en su música. Del rap a las letras emancipadoras para las mujeres negras y un estilo que no pasa desapercibido en el medio muy masculino y a menudo machista del hip hop. Algunas personas dicen que no somos comerciales, no pueden vender, son demasiado directas, hablan de cosas demasiado reales y demasiado duras. La gente no quiere conocer la verdad sobre ustedes, quieren saber que no son tan dominantes como los hombres. Las dos raperas encuentran su inspiración en artistas comprometidas como Beyoncé y Rihanna. Su último álbum, Lemonade, es el más grande éxito del año y se convirtió en una referencia del afrofeminismo norteamericano. El feminismo afroamericano se expresa también a través de la apariencia física y sobre todo del pelo, un tema candente. En esta peluquería se acabaron las extensiones y el pelo liso, ya no son una regla inquebrantable. La gran mayoría de las clientas tienen de nuevo el pelo natural. Las mujeres debemos ser libres para decidir cómo peinarnos. No se puede imponer un corte de pelo ni decirnos lo que es aceptable o lo que deberíamos tener. Sin embargo, el pelo estilo afro todavía es percibido como una provocación por algunos. En entrevistas de trabajo me dieron a entender que no se veía muy profesional y que muy probablemente no me darían el trabajo si conservaba mi corte afro. Los estereotipos perduran, pero la nueva generación de feministas afroamericanas está resuelta a hacer que suene fuerte y clara la voz de esta comunidad silenciosa. Saludamos a Ochi Curiel, fundadora, una de las fundadoras de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Y Ochi, bienvenida al set de France 24. Muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos hablando del movimiento afrofeminista en América Latina. Vimos lo que ocurre en Estados Unidos, que ha sido siempre un referente para otros países del continente. ¿Cómo están las mujeres negras en el continente en cuanto a la parte de América Latina? Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que analizar es que es la geopolítica. Yo creo que el movimiento afrofeminista norteamericano se conoce más precisamente porque Estados Unidos también es un centro del mundo en términos del conocimiento, exactamente. Pero al mismo tiempo que empezó el afrofeminismo en Estados Unidos, fundamentalmente en la época de los 70, ya como movimiento y como propuesta política, aquí también en América Latina se estaba haciendo la misma cosa. Sí. Entonces yo creo que son, digamos, movimientos que surgen más o menos al mismo tiempo, ubicando la década además. Yo creo que la década de los 70 fue una década de muchos movimientos a nivel mundial, ¿no? Sí.
donde no solamente la política se centraba en el tema de clase, como planteaban los movimientos de izquierda, sino que empieza el tema de la raza, el tema del género, el tema del ecofeminismo, por ejemplo, que fue muy importante en esta época, como a instalarse como parte de la política. Entonces yo creo que en ese mismo sentido estábamos haciendo la misma cosa. Claro. Y creo también que hemos aportado desde América Latina más o menos también visiones muy importantes para el feminismo, que es pensar que las opresiones son imbricadas, es decir, tú no puedes pensar las subordinaciones de las mujeres solamente con el tema del sexismo, sino que hay otras mujeres que le afecta el tema del racismo, que le afecta el tema del clasismo, ¿no? Y también otras compañeras afros que también le afecta, por ejemplo, el heterosexismo, cuando se Claro. trata de lesbianas, ¿no? Hablamos entonces de las interseccionalidades. Es un tema que afecta a las mujeres afrolatinas y a todas las mujeres negras del mundo, pero en particular en América Latina encontramos lo que usted dice, mujeres negras que son discriminadas por ser negras, por ser pobres, por ser, en el caso de países como Colombia, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, Así es. por ser mujeres lesbianas, y así cada vez se cierra más esa brecha que permite desarrollarse como cualquier persona podría hacerlo. ¿Qué está haciendo el movimiento afrofeminista para combatir esto? Mira, yo creo que muchas cosas. Primero, un pensamiento complejo en el sentido de pensar todo esto que es parte de la historia del continente, que afecta particularmente a sujetos particulares, en este caso mujeres negras, hombres negros, hombres indígenas, mujeres indígenas, es decir, pensar que el racismo, el clasismo está ligado a una historia de colonización y esclavitud. Y yo creo que eso ha sido lo más importante, digamos, visibilizar esta realidad. Y las expresiones en torno a la política, de cómo combatir esas opresiones, son diversas desde hace muchos años. Es decir, podríamos decir inclusive que desde el tiempo de la esclavitud ha habido resistencia política por parte de Claro, las por mujeres supuesto. negras, ¿no? Claro, de hecho la mujer negra en los procesos de emancipación siempre fue uno de los bastiones que permitió temas como el cimarronaje, por ejemplo. Exactamente. Y hoy contamos con diferentes expresiones políticas, desde el arte, por ejemplo, que ha sido una cuestión muy importante para visibilizar esto, pero también la academia crítica dentro de algunas universidades, pero también movimientos que tienen que ver con lo cultural y lo comunitario, ¿no? Yo creo que en este tiempo ya contamos con muchos movimientos de mujeres negras en diferentes países de América Latina, que algunos y algunas están articuladas a redes, digamos, regionales, otras no tanto, pero siempre ligado al tema de lo colectivo. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante de lo que está produciendo el afrofeminismo y sobre todo que permite aportar a otros movimientos sociales, no solamente al movimiento afrofeminista, sino al feminismo en general, pero también a la izquierda en general y también al movimiento afro, mixto en general. Claro, y al desarrollo social de los diferentes países. Exactamente, yo creo que ha sido fundamental, digamos, la propuesta política que plantea el afrofeminismo en ese sentido. Ochi, dos temas porque el tiempo va a irse volando en este tema que es tan amplio y tan complejo. Uno es la visibilidad y otro es la estética. Usted nos decía al principio de esta conversación que, claro, tenemos referentes del afrofeminismo en Estados Unidos, en Europa, pero no en América Latina. En América Latina hay un alto porcentaje de población afro, países como Colombia tienen un 26% de población afro, por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué la falta de visibilidad con el movimiento afrofeminista de América Latina? Porque yo creo que tiene que ver con el mismo racismo. Es decir, el hecho de que están produciendo mujeres negras que desde la colonización se asumían como no pensantes o no actuantes, entonces eso genera, digamos, una invisibilización de lo que están haciendo desde hace, como decíamos, desde el tiempo de la colonización. Entonces yo creo que esa invisibilidad, tanto por parte de los movimientos sociales como por la academia, como también los movimientos de izquierda o los partidos de izquierda, todavía se mantiene. Entonces yo creo que es parte del racismo, es decir, una de las expresiones del racismo es precisamente negar la existencia de los considerados otros. Pretender que no existe, ¿no? Que en la televisión no haya mujeres y hombres negros, que no haya referentes científicos, referentes políticos. Y el tema de la estética que veíamos en el informe de France 24 preparado por nuestro equipo en Estados Unidos, y es un tema que parece superficial, pero no lo es tanto, es la estética. ¿Por qué el pelo de la mujer afro se vuelve una herramienta de resistencia en el marco de la lucha del afrofeminismo? Porque siempre nos dijeron que nuestros pelos eran malos y eran feos, ¿no? Como parte también del racismo.
Es decir, la estética blanca occidental siempre se ha colocado como el modelo a seguir, y eso lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en todos sitios, y el sufrimiento que muchas niñas, por ejemplo, negras han tenido en las escuelas, ¿no? Que es parte también del racismo y del sexismo en este caso, y también del empobrecimiento, porque resulta que la mayoría de las mujeres negras en América Latina son empobrecidas, ¿no? Entonces, por eso la estética ha sido parte de la política súper importante para nosotras, ¿no? En el sentido de, primero, un autorreconocimiento, es decir, frente a una negación que ha hecho el sistema, entonces nosotros hacemos un autorreconocimiento, y eso tiene que ver con herencias ancestrales, tiene que ver con colocarnos en el centro como mujeres que somos, tenemos cosas positivas, y ahí va cambiando el sentido. Sí, como sujetos positivos. Exactamente, el sentido de la belleza blanca occidental, retomando esta belleza histórica que hemos tenido también. Entonces, por eso hoy, por suerte, muchas jóvenes sobre todo, están asumiendo el pelo natural cada vez más. Yo en Dominicana, mi país, veo maravillas, digamos, de las chicas jóvenes con su pelo afro, su pelo grande, ¿no? Sin alisar, su pelo natural. Y eso significa... Me siento bien con lo que soy. Exactamente, reconocernos como tal, ¿no? Otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué es lo que falta para que el movimiento afrofeminista de América Latina continúe? ¿Cuál es el paso a seguir para que esta lucha sea efectiva? Bueno, son muchos pasos a seguir porque no somos todas homogéneas, pero particularmente creo que una de las cosas que tenemos que hacer es erradicar las luchas, y eso significa pensar cómo el racismo se está endureciendo, ¿no? Cómo el sexismo a través de los feminicidios también se están endureciendo, cómo se están tomando los territorios de poblaciones afros, indígenas, y que tenemos entonces que articular una lucha mucho más radical en el continente, pero también a nivel local en las comunidades. Yo creo que es un reto en este momento, como está este monstruo capitalista, racista y misógino. Pues es la opinión de Ochi Curiel, una de las fundadoras de la Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora. En Ella Soy, el tema de hoy, el afrofeminismo en Estados Unidos y América Latina. Ustedes pueden seguir con más de nuestra programación aquí en France 24.